Anoche, Enrique, al pie de la letra tuvimos la posibilidad de debatir con candidatos a diputados, algunos por el Departamento Central y otros por el departamento, por la capital, por Asunción. Y entre esos candidatos, Carla Bacigalupo. Ex ministra de Justicia. Ex ministra de Justicia. Cuando sale Carla Bacigalupo del Ministerio de Justicia, guarda silencio por mucho tiempo. Y nunca terminó ella de confesar a pleno qué había pasado en aquel momento en el que salió, poniendo un poco en contexto. Un amotinamiento que se había dado en el penal de Tacumbú, que derivó después en el traslado de Pavón a la agrupación especializada de la Policía Nacional. Supuestamente la habían sacado a Carla Bacigalupo porque incumplió órdenes del presidente de la República. Pero Carla Bacigalupo cuenta qué fue lo que pasó ese día en particular en esta primera parte que queremos escuchar, donde revela parte de la conversación que tuvo con el presidente en esa ocasión y cómo terminaron destituyéndola. Escuchen. La única persona que tiene esa respuesta es Horacio Cartes. Y si se dio una desvinculación fue realmente por decisión de él. Yo tengo que reconocer en realidad, Santiago, y te voy a contar hoy mi verdad, porque la verdad seguramente la tiene él, el motivo por supuesto lo tiene él. En julio del año 2016, una semana antes de que se dé mi desvinculación, a mí el vicepresidente Afara me advirtió que ya me iban a desvincular porque los gerentes del presidente de la República estaban conspirando, bueno, había una cuestión ahí de conspiración política y me advirtió. Entonces cuando yo me entero de esto, por supuesto trato de hablar con el presidente. Durante una semana no tengo acceso a él, ni a Juan Carlos López Moreira tampoco. Después se da este tema del motín que se da en Tacumbú. Interviene la policía con total libertad, porque nosotros siempre actuamos de esa manera, nosotros éramos custodios, pero cuando interviene el Ministerio Público y la policía, la cárcel solamente tiene que abrir el portón y ya interviene el fiscal con los policías. Interviene en ese entonces Sotelo, ya con una orden de inteligencia, o sea, con un informe de inteligencia y procede al traslado de ciertas personas privadas de libertad a la agrupación especializada, y en el transcurso de la operación me informa que también le iba a llevar a Pavón. Por supuesto, si eso venía del informe de inteligencia, lo tenían que hacer. Y fueron total y absolutamente libres de hacerlo, hasta que viene una orden del juez Ayala Brum, la recibe el director de la cárcel, la mira en ese entonces Sotelo y dice, no puedo entrar. Y bueno, ahí nomás recibo yo la llamada al presidente de la República, muy nervioso, diciendo por qué no se le iba a trasladar. Y entonces le digo, bueno, presidente, acá hay una orden judicial, ¿verdad? O sea, dependía del Poder Judicial, los jueces no dependen del Ministerio de Justicia. Vos tenías como ministra de Justicia o la orden del presidente o la orden del juez. Claro. Entonces, cuando yo le explico, le digo, esto se hace así porque hay una orden judicial, acá es el ministro de Vargas el que tiene que actuar y nosotros solo abrir la puerta y acá hay una orden judicial, bueno, él se pone realmente en una situación de muchos nervios, me da una orden de atropellar la institucionalidad, porque tengo que decirlo, de llevarle a como dé lugar a esta persona. Entonces le tuve que explicar con todo el peso y decirle, esto, presidente, no se hace así, porque entonces va a haber un desacato directo y el día de mañana mismo voy a estar yo totalmente con toda la calidad de ser imputada y también el gobierno se va a ver afectado. Esto se tiene que hacer de otra forma y esto le exasperó. Exactamente después de media hora recibo la llamada de Juan Carlos López Moreira, hay que decirlo, ni siquiera él diciendo que yo estaba destituida. Esta es la primera parte de lo que confiesa Carla, y donde palabras más, palabras menos dice, me corta Cartes el teléfono porque me pidió atropellar la institucionalidad y yo no lo iba a permitir. Y ya no me llama él, me llama López Moreira y me dice, estás fuera del gobierno. Pero una semana antes, Afara le había dicho que los gerentes de Cartes ya la querían sacar. Dos cositas sobre esta... Esto hay que guardar, yo supongo que esto va a estar guardado después en el archivo, ¿verdad? Porque va a ser uno de los cimientos por los cuales el señor Cartes tiene que irse a la cárcel, estimados amigos. Del Palacio de López a Tacumbú. Pero no porque nosotros no simpaticemos con él, sino por dos razones que están aquí en esta declaración. Primera,
El gobierno, estimado amigo, no está residiendo donde formalmente es obligatorio que resida, que es en el presidente de la República y en los ministros designados de acuerdo a la ley. El gobierno paraguayo hoy reside en una organización privada que se llama Ñande Paraguay, que está presidida por Sara Cartes, la hermana del presidente de la República y su socia comercial. Primera cuestión, totalmente irregular. Segunda cuestión, el señor Cartes, en esta ocasión, pero no solo en esta ocasión, también el 31 de marzo, ordena violar la Constitución, da órdenes de violar la Constitución. Decimos que Carla Basigalupo y alguna otra gente tienen clarísimo que en Paraguay no hay obediencia debida, es decir, obedecer una orden ilegal no te exime de responsabilidad penal, te vas también a la cárcel. Entonces, hey, señor, disculpe, yo no voy a obedecer esta orden inconstitucional. Pero Cartes da la orden de violar la Constitución. Y que se haga si no te vas. Violar la Constitución o si no te vas. Pero eso primero que decías, Enrique, se entiende mucho más en lo segundo que ahora va a mencionar Carla Basigalupo, porque dice ella que una de las preocupaciones y uno de los reclamos que planteaba como ministra era que no sesionaba el Consejo de Ministros. No sesiona hasta hoy. Que no sesiona hasta hoy. Entonces, al preguntarle dónde en realidad se desarrollaban las reuniones de los ministros, dijo que ella lo que podía contar era su experiencia, que cuando propuso proyectos para llevarlos posteriormente a discusión en el Congreso, le dijeron, eso se debate en Ñande Paraguay y vaya a debatirlo con José Ortiz. Si José Ortiz le bajaba el pulgar, el proyecto no prosperaba. Ese es el gobierno paralelo que se venía denunciando hace tiempo, que creo que inclusive vos lo dijiste de manera reiterativa, pero que hoy una ex ministra del gobierno de Cartes lo termina confesando. Escuchen ustedes esta segunda parte. Realmente yo me sentía parte de una selección buena, no coincidía con muchas cosas, Raúl, y a través de mis notas presenté muchísimas notas diciendo, por favor, reunámonos en Consejo de Ministros, no podemos hacer una buena gestión si no nos reunimos en una mesa, no había caso. Yo no era parte luego del primer anillo del presidente de la República, yo tuve muy pocas reuniones, yo prácticamente me manejaba sola. Tengo que decir que todo lo que logré fue gracias a la participación del sector privado y agradezco mucho a todos los gremios del sector privado que lograron darme una mano en un terreno tan estéril, ¿verdad? Y tan difícil como las cárceles, pero bueno, gracias a ellos pude avanzar mucho, pues yo tuve muy poco apoyo del gobierno y tengo que decirlo, ¿verdad? El presidente de la República se comprometió conmigo, por ejemplo, inicialmente a darme fondos, recursos para la construcción de las cárceles. Yo me comprometí públicamente, le pregunté, presidente, ¿es así seguro? Porque yo voy a poner mi palabra, comprometete, y después de un mes el Ministerio de Hacienda, en este caso el ministro Santiago Peña, me cerró absolutamente toda posibilidad. Bueno, yo no tenía más recursos y mi palabra puesta, ¿verdad? Pero a mí me tocó solamente ir a 2 reuniones y efectivamente fui a Ñande Paraguay, efectivamente, pero no tuve muchas reuniones porque yo no era del primer anillo, digamos, del presidente en ese sentido de tener mucha frecuencia de trato. ¿Eran con ministros o era con la presidenta de Ñande Paraguay? No, eran con gerentes. Con gerentes privados del gobierno. Totalmente. O sea, por ejemplo, para presentar un proyecto de ley, te voy a dar una experiencia muy concreta. Yo quería que los procesados sin condena voten. Imagínense la incongruencia que hoy en Paraguay hay. Resulta que si una persona está procesada, se puede candidatar para senador porque el artículo 197 de la Constitución está firme, dice que los condenados nomás no se pueden postular. Pero hoy un procesado, una persona que está encarcelada y está procesado, no puede votar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley que prohíbe el voto a los procesados sin condena. ¿Qué te dijeron con relación a esa ley? Y para poder presentar esa ley yo tenía que hablar, por ejemplo, con José Ortiz. Y no podía yo presentar el proyecto de ley porque solamente, y en realidad tuve un no. Entonces no podía presentar. Después igual presenté Santiago, porque yo estaba, y bueno, y a lo mejor no le gustaba mi compromiso. Yo realmente cuando me meto en política es por una vocación de servicio, ¿verdad? Y cosas así muy, digamos, incoherentes o cosas que no estén conforme a lo que es la institucionalidad y la ley, no voy a cumplir. Quiero agradecerte, Santiago, esta entrevista,
Porque esta entrevista confirma un poquito todas las denuncias que yo vengo haciendo desde que me echaron del Grupo Cartes. Y cuando a mí me echaron del Grupo Cartes, el Grupo Cartes se encargó de hacer una campaña en redes sociales diciendo que no había que creerme a mí porque yo estaba despechado. Y yo denuncié porque estuve 1 año y medio en el Grupo Cartes y tengo que decirlo que gracias a Horacio y a Sara que me dieron confianza, estuve ahí metido adentro. El gobierno paraguayo hoy reside en la Fundación Ñan de Paraguay, que queda a 3 cuadras atrás del Banco Central del Paraguay. No sé por qué nadie saca fotos de la casa Ñan de Paraguay. Y ahí se reúnen todos los días 5 personas. José Ortiz, Osvaldo Salum, Francisco Barrio Canal, Juan Carlos López Moreira se va muy poco, pero a veces se va, y por supuesto todo dirigido por Sara Cartes. Ella es la primer ministra del Paraguay, fácticamente. Y José Ortiz es el operador principal del gobierno, fácticamente. Y efectivamente no hay ni un proyecto de ley, estimado amigo, del cartismo, ni uno solo, pero ni uno, que nos salga de Ñan de Paraguay. Ni una gestión del gobierno, ni una, pero ni la más nimia, que nos salga de Ñan de Paraguay. Esto es causal de juicio político, por supuesto. Y como ustedes pueden ver, no era yo despechado nomás. Carla Bacigalupo era ministra de Justicia. Está confirmando toda mi historia. Y hay, repito, Enrique, esto, cuestiones que son gravísimas, que tienen que ver con el respeto a la institucionalidad. O sea, cuando estamos hablando de un José Ortiz que en medio de una situación de quema del Congreso llamaba insistentemente al comandante de la Policía Nacional que tenía en ese momento, siendo José Ortiz una persona fuera de la estructura de gobierno, no tiene nada que ver con la estructura del gobierno. Ni siquiera es equiparable con otros casos donde de por ahí se pueda discutir, como el caso de López Moreira, si tenía o no prerrogativas, es un ministro de gabinete, jefe de gabinete. Hasta podemos discutir si le da o no órdenes, cartas para que vaya a hacerlo, como lo hicimos ayer. Pero en el caso de José Ortiz, no está siquiera dentro de ninguna cadena de gobierno formal. No está en el gobierno. Y la ministra o exministra Bacigalupo dice, y a ver, Bacigalupo se llamó a silencio durante muchísimo tiempo. Es más, yo que era una de las personas más críticas a esa gestión, pero hoy me entero que es por lo que está contando Bacigalupo, porque yo le reclamaba que habían hecho promesas de construir nuevas cárceles, de construir nuevas prisiones. ¿Y qué me decían en aquel momento? Vamos a construir rápido, vamos a construir pronto. Hoy Bacigalupo cuenta que fue promesa de Cartes, por eso salió a dar la cara, y que al final Santiago Peña le recorta del presupuesto la posibilidad de tener disponibilidad o a través de los bonos para construir nuevas cárceles. Entonces, lo que revela ella hoy de dónde se maneja verdaderamente el poder es gravísimo.